Estamos prácticamente en línea. Y bueno, pues bienvenidas, bienvenidos todos, estimadas y estimados alumnos de la Universidad de Santander. En esta sesión de la asignatura de Introducción a la Computación, pues vamos a comentar y platicar algunos temas que, bueno, pues vienen en la antología, que, bueno, pues la universidad pues prepara para ustedes de esta selección de temas interesantes e importantes, que, bueno, pues son de relevancia para esta asignatura. Y bien, pues en ese tenor, ¿verdad? Vamos a iniciar ahorita a proyectar ya lo que vienen siendo los temas que vamos a identificar, que vamos a observar. Déjenme compartir pantalla con ustedes. A ver, por acá andamos. Y vamos a compartir ahí está, ya se observa, correcto. Vamos a aumentar un poquitito la pantalla para vernos aquí. Y bien, pues esta es la temática que seleccioné para ustedes. Primero iniciamos pues con conceptos básicos de lo que es un sistema operativo. También, bueno, pues algunos conocimientos interesantes acerca de archivos y bases de datos. Después algunos conceptos de redes de computadoras, datos y algoritmos básicos, que es un algoritmo. Y bueno, pues posteriormente ya lo que son las aplicaciones en los lenguajes de programación, que bueno, pues ustedes ya más adelante en programación 1 hasta programación 4 van a estar ustedes trabajando. Y bien, pues iniciamos, ¿verdad? Con esta primera parte de estos conceptos básicos de un sistema operativo. Y bien, pues un sistema operativo es un software el cual pues será encargado de coordinar y dirigir los servicios y aplicaciones que, bueno, pues utiliza el usuario en una computadora. Se trata de programas que permiten y regulan los aspectos más básicos del sistema y dentro de los más comunes, bueno, pues tenemos el sistema operativo de Windows, de Linux, para OS2 y para DOS. Bueno, pues no olvidar, ¿verdad? Que, bueno, pues aquí esta maravilla del sistema operativo en su momento, en los años 80, del sistema operativo o disco duro de Microsoft, que bueno, pues lanza o catapulta, ¿verdad?, a Microsoft como pues una empresa a nivel mundial en cuanto al desarrollo de software. Bien, la arquitectura de un sistema operativo, bueno, pues se divide en dos. Las más utilizadas es la monolítica y la microkernel. Bueno, pues la monolítica, ¿verdad? Es el modelo actual de todo sistema operativo. Y bueno, pues residen en un monitor monolítico, de esa razón su nombre, y que se accede a través de un mecanismo llamada de núcleo, ¿no? Que esto, bueno, pues es una interfaz que, bueno, pues va a interactuar primero con el usuario, va a gestionar entradas y salidas, y posteriormente comunicarse con la parte central, ¿no? Dentro de las características, pues es un intento su creación se dio para evitar pues, los problemas de la arquitectura plana. Su aportación estriba en que los procesos del usuario ejecutan en espacios de direccionamiento diferentes al sistema operativo. Las implementaciones en Unix han respondido tradicionalmente a este diseño. Otra de las características, bueno, pues se aísla del sistema de los errores los procesos de usuario. Por nuevos dispositivos aparecen en el mercado continuamente y es preciso escribir manejadores para soportarlos. El programa de usuario lleva llamadas a un sistema mediante interrupciones de software, IRQs o traps, y solo en modo supervisor se permite que el procesador ejecute instrucciones privilegiadas y accesos a posiciones de memoria asignadas a los adaptadores del dispositivo. Pues de ahí la importancia, ¿verdad? Que ustedes también en su momento pues conozcan esta parte de las estructuras de los sistemas operativos. Y bueno, pues en el caso del micronúcleo, ¿verdad? Separa funcionalmente los programas del sistema operativo y esta asegura una protección adicional al software.
Y bien, pues entonces esto es en cuanto a la arquitectura de un sistema operativo. Dentro de los procesos comunes de un sistema operativo, bueno, pues está formado por instrucciones que estas serán ejecutadas por el microprocesador o la unidad central de proceso. Y bueno, pues su memoria de trabajo, es decir, la memoria ROM, ha reservado pues tabla de contenidos, por eso es una memoria de solo lectura, y permite, bueno, pues al sistema operativo generar su planificación y de esta manera, pues a través de la programación multihilo, donde desarrolla pues este tipo de procesos y permite, ¿verdad?, que cada instrucción pues en su momento se ejecute. Y los procesos pues son creados y destruidos por el sistema operativo, como similarmente se hace en la programación, constructores y destructores, para obviamente pues esto liberar memoria y evitar pues el problema de la recursividad que en su momento, en los años 90, pues generó pues bastante problemática, ¿no? Y el mecanismo por el cual un proceso crea otro se denomina bifurcación o la metodología fork. Y los nuevos procesos pueden ser independientes y no compartir el espacio de memoria con el proceso que ha creado o ser creados en el mismo espacio de memoria para evitar pues el problema que mencionábamos de la recursividad. ¿Cómo se gestiona, verdad? Pues la memoria en un sistema operativo. Bueno, pues se gestiona de dos maneras, a través de la memoria real y la memoria virtual. La mayoría de los sistemas de cómputo cuentan con una alta capacidad de memoria y de igual manera las aplicaciones actuales tienen también altos requerimientos de memoria y estos pues en su momento generarán o están generando, ¿verdad?, escasez de memoria en los sistemas multitarea. Pero estos dos conceptos de memoria real y memoria virtual, la primera es cuando son ejecutados los programas y procesos de una computadora en un espacio real, es decir, un espacio físico que realmente existe. Por lo general, esta memoria es de mayor costo que la memoria secundaria, pero el acceso a la información contenida en ella es de más rápido acceso y solo la memoria caché, ¿verdad? Es la memoria más rápida que la principal, pero pues a su vez también el costo pues se eleva. La memoria virtual, bueno, se asocia a dos conceptos que normalmente aparecen unidos. Y bueno, pues el uso de almacenamiento secundario ofrece al conjunto de aplicaciones la ilusión de tener más memoria RAM de lo que realmente hay en el sistema. Y esta ilusión permite tanto a nivel de sistema, es decir, teniendo la ejecución en diversas aplicaciones y digamos que como hay un tipo espejo en donde pues de forma general está trabajando el sistema operativo. Y otra de las características de la memoria virtual es que ofrece más aplicaciones, la ilusión de que están solas en el sistema, es decir, que están prácticamente utilizando todo el espacio de memoria. Y bueno, pues esto genera también mucha ventaja porque el código que se pueda generar, pues no reside prácticamente en la aplicación que se esté ejecutando. Y bien, pues esto es lo que podemos comentar acerca de los sistemas operativos, que es la parte interna de las computadoras. Normalmente se almacenan en el sistema, perdón, bueno, sí, se denomina BIOS, el sistema básico de entradas y salidas, la memoria RAM, la memoria ROM, eh, y lo que viene siendo pues la unidad central de proceso, que también es conocida como los microprocesadores, que bueno, pues ahora ya tienen inclusive hasta varios núcleos, andan por ahí en 4 o 5 núcleos, para posiblemente generar todavía más esa velocidad y pues no olvidar que la frecuencia o la unidad, en este caso de medida de esta velocidad, pues es la frecuencia, ¿verdad? Se mide en hertz. Y otra característica importante también de los sistemas operativos, que gracias a ello, pues es quien se encarga de
orquestar, ¿verdad? De qué manera o quién va a tener más importancia en el proceso de la computación o la compilación. Vamos a ver ahora lo que son archivos, bases de datos. Los archivos de bases de datos almacenan datos en formato estructurado. Estos están organizados en tablas y campos que permiten su localización y rápido acceso. Las entradas individuales de una base de datos se llaman registros. Esto sí es importante que lo consideren porque, bueno, pues los registros requieren pues toda esa colección de datos, ¿verdad? Y estos pues se almacenarán en sitios que también se denominan sitios web dinámicos. Pero pues todo esto se hará a través de un sistema gestor de bases de datos, que ahorita, bueno, pues en la actualidad estos gestores de bases de datos se denominan también DBMS. Y bueno, pues es lo que un sistema informático de mantenimiento de datos va a proporcionar pues esta ventaja, ¿no? Los usuarios de este sistema o del sistema tienen facilidades para realizar varios tipos de operaciones en dicho gestor de bases de datos, ya sea para la manipulación de las mismas o la administración estructurada de las bases de datos. Por lo tanto, bueno, pues los sistemas de gestión de bases de datos se clasifican de acuerdo a la estructura y los tipos de datos, ¿no? Pues ahora tendremos que conocer, tendrán ustedes que también identificar, pues, qué son esos sistemas de gestores de bases de datos y también los gestores de bases de datos para que, pues, ustedes puedan ya incursionar, pues, en esta parte, ¿no? Y bueno, pues una base de datos es una colección organizada y estructurada de datos, típicamente almacenados en un sistema o una computadora. Y como les mencionaba, pues es normalmente ya controlada por ese sistema de gestión de bases de datos. Y bueno, pues es un conjunto de aplicaciones, estos, ¿verdad? Es un conjunto de aplicaciones que están asociados con ellos. Y bueno, pues es lo que reduce, ¿verdad? Solamente a una base de datos. Entonces los DBMS van a permitirnos en un futuro y en la actualidad también, pues todavía a controlar y optimizar el manejo de las bases de datos. Ahora la idea pues es que a través de esos motores de búsquedas o tan avanzados que existen ahorita y pues se almacena toda esta información, ¿verdad? Ya prácticamente en la nube, porque pues esta información debe estar ya prácticamente a la mano y de manera sincrónica, por así decirlo. Bien, lo siguiente que vamos a ver pues es una red computacional. Una red computacional es una interconexión de distintos números de sistemas informáticos a través de una serie de dispositivos de telecomunicaciones y puede ser en un medio físico, alámbrico o inalámbrico. La funcionalidad, la función de una red computacional es compartir información en pequeños paquetes de datos. Y bueno, ahorita ya no son tan pequeños porque, bueno, pues hablábamos de hace aproximadamente unos 30 años, pues era en el orden de los kilobytes, y en el entendido que un byte es un grupo de 8 bits, y un bit es un número, ya sea un 0 o un 1, porque bueno, pues la información que se transfiere en las computadoras, no olvidarlos, el lenguaje máquina entiende a través de ceros y unos, porque bueno, ya la tecnología ahorita está muy avanzada, pero ya si le decimos préndete en una computadora, pues ya se enciende, ya se prende, pero pues hace 20 años eso no existía y pues había que darle aplicar el botón de encendido, ¿verdad? E introducirle una serie de instrucciones para que esta pues pudiese trabajar, ¿no? Y estos paquetes de datos se van a transmitir mediante impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas y otros medios, también empleando una codificación especial. Existen, por lo tanto, diversos tipos de redes de computadoras y dentro de las cuales, pues las más comunes son estas tres que tenemos aquí. Es la red LAN, red MAN y la red WAN, que prácticamente la primera, es decir, la mayoría de
redes, ¿verdad? De computadoras, se miden de acuerdo al alcance o tamaño geográfico donde ésta va a tener conectividad. Y bueno, pues LAN viene de las siglas de inglés, Local Area Network, que significa pues red de área local. Bueno, pues es un tamaño pequeño de alcance, ¿verdad? Puede ser en una red de computadoras, en un cibercafé o en una biblioteca, por ejemplo, ¿no? Las redes MAN, de su nombre, Metropolitan Area Network, bueno, pues son aquellas que cubren un poquito más en el área geográfica, a manera de grandes bibliotecas, empresas, y bueno, aquellas que están realmente alejadas entre sí, ¿verdad? Y las redes MAN, bueno, pues llamadas así por las siglas de Wide Area Network, una red de área amplia, y se trata de redes de gran envergadura y alcance, lo cual, bueno, pues puede ser una red global de redes, como lo es, pues ahora, el día de hoy, Internet. Y bueno, pues es innegable, ¿no? Que en todo este espacio virtual, en todo este enramado o entrelazado de comunicación, pues necesitaremos sistemas y procesos más robustos de seguridad. Por lo tanto, pues efectivamente las redes inalámbricas deberá de existir pues ahora ya este proceso de seguridad en redes. Y por lo tanto, bueno, pues algunos pasos sencillos, vamos a comentarlos, de generar pues este proceso de seguridad en una red inalámbrica. La primera es pues utilizar tecnología de cifrado, acceso protegido de Wi-Fi a través de WPA y WPA2, que es un cifrado sencillo. Utilizar también contraseñas, bueno, donde podamos poner contraseñas robustas, potentes, por así decirlo, en referencia pues a la cantidad de datos alfanuméricos que vamos a introducirles. No difundir, otra de las recomendaciones es no difundir el nombre de la red inalámbrica y pues utilizar cifrado de direcciones MAC address, y las cuales pues son aquellas, recuerden, que están ligadas a la dirección física de lo que viene siendo la motherboard, y de esta manera pues se genere pues todavía una mayor protección en cuanto a el cifrado de direcciones, y de esta manera pues todavía proteger un poco más pues nuestra red inalámbrica. Bien, esto es en cuanto a redes de computadoras. También en su antología vienen datos y algoritmos básicos o algunos conceptos. Y bueno, pues, ¿qué es un algoritmo informático? Es un elemento fundamental de cualquier programa de computación y no está relacionado con el lenguaje de programación utilizado para desarrollarlo, sino que ahí va la definición de algoritmo. Es una serie de pasos o instrucciones organizados y desarrollados para llevar a cabo una tarea encomendada por el software. Y estos pasos, pues también otra de las características es que son secuenciales, ¿no? Llevan una secuencia. Yo no me puedo brincar de un paso a otro porque de esa manera, pues, dejaríamos sin sentido, pues, obviamente el concepto de algoritmo. En pocas palabras, significa que el primero o el desarrollador de software debe diseñar el diagrama de flujo, escribir el algoritmo y luego plasmarlo en el lenguaje de programación que más adecue a sus propias necesidades y los requerimientos de los clientes. No olvidar estos tres pasos porque, observen, primero, para que tú puedas desarrollar un software, primero es un diagrama de flujo. Este diagrama de flujo está conformado por pasos organizados secuenciales, que es un algoritmo. Después voy a escribir el algoritmo en un lenguaje o ya plasmarlo. Puede ser a través de una serie de instrucciones claras, cortas, sencillas, pero que esté estructurado el programa y posteriormente ya, ahora sí, decidir qué tipo de lenguaje voy a utilizar. No olvidar estos tres pasos porque los vamos a retomar ahorita cuando veamos los ejemplos. Y bien, pues los pasos para crear un algoritmo.
Pues primero, considerar que el algoritmo debe ser preciso. Por ello, debe de tener e indicar el orden exacto de ejecución de cada paso implicando en el proceso. Yo siempre les digo como actividad para que comiencen, ¿verdad?, a hacer sus primeros algoritmos, pues escriban el algoritmo de cómo tender una cama, cómo hacer una receta de huevos revueltos, cómo cocinarían ustedes un hot cake. Esto, primero hacer el diagrama de flujo, después escribir los pasos secuenciales de cómo lo harían y bueno, pues ya posteriormente intentar ponerlo en un lenguaje de programación y esa es la manera en la que ustedes pues iniciarían con estos procesos de creación de un algoritmo y esto viene en el libro también de Fundamentos de Programación. No recuerdo el autor, pero así lo pueden encontrar ustedes, Fundamentos de Programación, y en ello viene pues hacer este tipo de algoritmos tan sencillos, ¿no? Otro punto importante para considerar, un algoritmo debe estar perfectamente definido. Es decir, en cada caso debe ejecutarse 2 veces, es decir, se ejecuta n veces y nos va a dar el mismo resultado. Entonces, de esta manera podemos decir que nuestro algoritmo está bien definido. Otro de las características debe ser finito, es decir, el algoritmo debe culminar en algún momento su ejecución. En otras palabras, debe tener un número de pasos bien determinados hasta concluir su tarea, ¿no? Anteriormente, bueno, hace 15 años, ¿verdad? Pensábamos cuando veíamos las películas futuristas del Exterminador y todas esas películas, ¿no? Que pues las máquinas iban a tomar conciencia y vida por sí mismas y apoderarse de la humanidad, ¿no? Pues esto es una utopía, por eso se llama ciencia ficción. A pesar, ¿verdad? De que ahora, pues la robot Sofía, una de las robots más eh, adelantadas de nuestros tiempos por el motor de inferencias que tiene tan avanzado y su inteligencia artificial, pues ya está haciendo inferencias en que pues el bien, el mal, su tomar conciencia propia de lo que es, pero también pues por ahí menciona, ¿verdad?, el querer destruir a los humanos y la pregunta sería ¿por qué, no? ¿Por qué sería o por qué tomaría esta inferencia, esta inteligencia artificial de querer destruir a la humanidad, ¿no? Porque, o sea, a través de la búsqueda que ella tiene en su historia, cómo hemos sido tan negativos quizás, ¿verdad? Entonces, sí sería interesante, pues, este debate en su momento. Pero, pues, obviamente, están las leyes de la robótica, y bueno, pues, dentro de las, Isaac Asimov, no olvidarlo, que Isaac Asimov es quien describe estas leyes de la robótica, y dentro de ellas, pues, es no dañar a la humanidad. Entonces, pues, en algún parte de su código, de su información o de su programación, pues está no dañar a la humanidad y hasta ahí termina su algoritmo. Entonces, pues como es finito, se basa en las 4 reglas de la robótica y bueno, pues de esa manera sigue siendo solamente ciencia ficción, ¿verdad? Y otra de las características para elaborar un buen algoritmo debe ser legible, que esto debe ser claro y conciso. Y por último, estar definido en sus partes fundamentales, entrada, proceso y salida, y fin, ¿no? Entonces, en un diagrama de flujo, tendríamos que pensar en estas 3 partes, entrada, proceso, salida y fin. Bien, entonces ahora entraríamos a cómo hacer un diagrama de flujo. Ahí está, que es la primera parte de crear un algoritmo. Un diagrama de flujo es una representación gráfica de tu algoritmo y mediante la cual podemos entender el flujo del proceso y solución. Incluye una serie de símbolos que van a facilitar pues realmente identificar este tipo de problemas. Y aquí tenemos esta, pausen ustedes el video una vez que lo vean y entren a la página de https raptor.martincarlisle.com. En este van a encontrar ustedes, pues, el diagrama de flujo, los diagramas de flujo por excelencia y gratuitos para que, pues, ustedes inicien a trabajar y hacer sus primeros
algoritmos con este programa. Necesitaríamos pues igual más sesiones para poder identificarlo, poder entrar, manipular, pero aquí lo interesante es que pues los diagramas de flujo, este símbolo pues va a indicar una entrada, es decir, qué tipo de eh, variables voy a crear. La parte de proceso indica qué tipo de operación o proceso voy a dar como información, lo que va a aparecer en pantalla, lo que voy a imprimir, si voy a introducir alguna información por parte del usuario, del teclado, es decir, por ejemplo, dame dos números, introduce dos números, N1 y N2, y posteriormente en proceso, pues realizar la suma de dos números, que es un algoritmo muy sencillo, ¿no? Y ya una vez que hice el diagrama de flujo, ahora el paso número 2 decía, escríbelo. Entonces, a través del pseudocódigo, yo voy a poder escribir eso que estoy interpretando previamente ya en un diagrama de flujo. Entonces, el pseudocódigo se define como falso lenguaje y es comúnmente utilizado por programadores para describir un algoritmo en lenguaje natural. No olvidar que parte importante de la inteligencia artificial al día de hoy se basa en este proceso de lenguaje natural, a través del uso de diagramas de Venn y la teoría de conjuntos, que es muy importante también para determinar de qué manera generarán este proceso de comunicación interna. Y el lenguaje natural, pues, de tal manera va a permitir y facilitar entender todos estos procesos dentro de la programación. Uno de los principales objetivos del pseudocódigo es representar la solución a un algoritmo de la forma más detallada posible y a su vez lo más parecida al lenguaje de programación que posteriormente utilizarán para la codificación del mismo. Entonces, otra recomendación es que inicies también a hacer estos primeros ejercicios en cuanto al pseudocódigo y la introducción al lenguaje natural, que bueno, de esta manera lo vas a hacer tú a través de esta página electrónica. Ingresa, pausa tu video, ingresa a la página https, psint, sourceforget.net, y en él vas a encontrar pues la página oficial para que descargas el psint, y en este caso pues vas a poder escribir en lenguaje natural tus primeros algoritmos. Y por último, pues vamos a ver qué es un lenguaje de programación, que es donde ya vamos a depositar prácticamente pues lo que viene siendo el algoritmo, primero en su diagrama de flujo, en su lenguaje natural, y ahora sí, ¿qué tipo de lenguaje voy a utilizar? Pues un lenguaje de programación se denomina o se define como un programa destinado a la construcción de otros programas informáticos. Su nombre se debe a que comprende un lenguaje formal y está diseñado para organizar algoritmos y procesos lógicos que serán luego llevados a cabo por un ordenador o sistema informático, permitiendo así controlar un comportamiento físico, lógico y su comunicación con el usuario, que no es otra cosa más que el humano. Existen varios tipos de lenguajes de programación y dentro de los más comunes pues tenemos los siguientes. Tenemos los de bajo nivel, los de alto nivel y los de nivel medio, que bueno, pues prácticamente no se escucha o no es muy común ese término de lenguaje de medio nivel o nivel medio, pero pues no está de más conocer. El de bajo nivel se trata de los lenguajes de programación que están diseñados para un hardware específico, por lo tanto no pueden migrar o exportarse a otros computadores, es decir, sacan el mayor provecho posible al sistema para el que fueron diseñados, pero pues no se aplica para ningún otro, es decir, solamente para el que fue diseñado. El de alto nivel se trata de un lenguaje de programación que aspiran a ser un lenguaje más universal, por lo que pueden emplearse indistintamente en la arquitectura del hardware, es decir, en diversos tipos de sistemas, y los hay de propósito general y de propósitos también ya específicos. Y el lenguaje de nivel medio, bueno, pues no siempre es aceptado, que propone un lenguaje de programación que se ubica en un punto medio entre los dos anteriores, es decir, en el de bajo y alto nivel, permite operaciones de alto nivel y a la vez la gestión local de la arquitectura del sistema. Como tal, pues sí es un poco más costoso porque pues efectivamente tiene los beneficios de ambos y algunas empresas pues lo utilizan para facilitar pues esta portabilidad de datos y la capacidad pues obviamente
de interconexión y comunicación. Y bueno, pues los programas en Internet por excelencia, pues estos pueden programar instrucciones y operaciones lógicas complejas, mientras que en los lenguajes de marcado como HTML o de hipertexto, solo es posible generar documentos. Los lenguajes de programación te permiten crear programas de cualquier tamaño y estos sean adaptables a tus necesidades. Dentro de los programas de Internet por excelencia, pues tenemos Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby, C++, C Sharp y Perl, ¿no? Por mencionarte algunos, pero bueno, pues vienen prácticamente, pues aquí en esta imagen, todos los que han existido, pues desde los inicios con el COBOL, el Fortran, y pues de ahí ya se viene desarrollando C++, Visual Basic, después Java, y así sucesivamente, pues todo desde desarrollo, pues de estos lenguajes de programación. Y bien, pues esta es la información que preparé para ustedes y consideré un poco más interesante para que ustedes pues lo tengan en cuenta. Voy a dejar de compartir y bueno, pues no me resta más que expresarte y recordarte pues obviamente mi completa disposición para atender cada una de tus dudas y bueno, pues a continuar trabajando y nos vemos en la virtualidad. Hasta pronto.